Recientemente, el embajador norteamericano Samuel Brownback envió una carta al Departamento de Estado, digamos así, la Cancillería o el Ministerio de Relaciones Exteriores británico, que como saben ustedes es muy influyente, ¿no? Después obviamente del de Estados Unidos, es muy influyente por la cantidad de colonias que ha tenido en el sudeste asiático, en el Caribe, en el África especialmente, y enviaban una carta haciendo una observación importante. Primero les pongo un poco en contexto de quién es el embajador Brownback. El embajador Brownback fue primero congresista, luego fue senador de su estado de Kansas, ¿no? Era un evangélico practicante. Cuando decide dejar el Senado para postular para ser gobernador de Kansas, él tiene una transformación espiritual y se convierte en católico, ¿no? Se convierte al catolicismo. Es elegido gobernador de Kansas, del estado de Kansas, hace un buen trabajo ahí y luego la administración republicana le pide que él se convierta en un embajador, o sea, le da el cargo de embajador flotante, digamos así, ¿no? En inglés se llama ambassador at large, ¿no? Es decir, que no tiene un lugar geográfico como responsabilidad, o sea, no lo mandan a un país europeo, asiático, latinoamericano o lo que sea, no lo nombran embajador de un país, sino lo nombran embajador de un tema, ¿no? Y es un tema que en general los demócratas desprecian y es un tema que en general los republicanos tratan de impulsar, que es el tema de la libertad religiosa. Entonces, la tarea del embajador Brownback fue recorrer el mundo y ver aquellos países en los cuales se abusaba de una minoría religiosa simplemente porque fuera una minoría religiosa. Y el católico cristiano no protegía solamente a las minorías católicas o cristianas, que como sabemos forman parte de la religión más perseguida del planeta, ¿no? Sino que también defendió, por ejemplo, a la minoría musulmana que China explota, los Uyghur, que maltrata porque simplemente considera que no se adaptan a la cultura comunista china. Protegió a los Rohingya, o sea, esta minoría también musulmana, en un país de mayoría budista, como es Myanmar, ¿no? Protegió a los budistas que forman parte de la minoría atacada en Bangladesh, ¿no? Protegió a los cristianos y los hinduistas en Pakistán, que son muy maltratados, a los cristianos y a los musulmanes en la India. Es decir, estuvo aplicando un principio de libertad religiosa que es fundamental para el mundo, ¿no? Si tú quieres integrarte al mundo, pensemos en los brutales y casi animalescos talibanes en Afganistán, es un principio muy sencillo. Si tú quieres incorporarte a la modernidad, si tú quieres incorporarte al mundo, a la universalidad, tienes que cumplir con un requisito. No puedes matar ni explotar a una minoría religiosa simplemente porque no piensa como la mayoría. Punto. Así de sencillo, ¿no? Y este es un principio muy sencillo, pero las fobias religiosas que existen en el mundo son enormes.
y los que más sufren son los cristianos. En Estados Unidos, y esto sucede en muchos de nuestros países también, el título de embajador se mantiene, ¿no? O el título de gobernador, a pesar de que uno ha dejado ese trabajo. Cuando entró el gobierno de Biden, cerraron esa función, ¿no?, de embajador at large para asuntos religiosos, pero el embajador Brownback, con una coalición de muchos políticos, incluyendo algunos demócratas, ¿no?, y con varias organizaciones, ha mantenido, utilizando la cantidad enorme de contactos que utilizó internacionalmente cuando tenía el puesto activo de embajador, para advertir sobre posibles conflictos religiosos incluso antes de los que sucedieran, ¿no? Y recientemente en el norte de Nigeria ha habido una serie de episodios que ustedes deben haber leído en Así Prensa, que deben haber visto comentarios, y es que existe una tribu que son de ganaderos, o sea que son seminómadas, porque se van desplazando, digamos, por el norte de Nigeria para ir buscando pastos, ¿no? Y en algunas ocasiones, debido a los cambios que ha habido en el crecimiento del pasto, estos animales invaden terrenos de aquellos que no son ganaderos, sino que son una población más estable porque son cultivadores, ¿no? Y resulta que esto ha llevado a un tremendo conflicto de violencia. Pero acá hay un factor que hay que tener en cuenta. Esta tribu de ganaderos, los Fulani, son musulmanes y lamentablemente su desprecio a los cristianos, que forman parte de las otras comunidades, las comunidades agricultoras, ha sido utilizado por este movimiento extremista musulmán con vínculos al Estado Islámico, ¿no?, Boko Haram, para no solamente realizar, digamos, un conflicto a ver por terreno, si es que mis vacas pueden entrar aquí a comer, etcétera, porque esas son cosas que se pueden negociar, ¿no?, sino que fundamentalmente arrasan con ellos, secuestran a niñas. Ustedes probablemente recuerden ese secuestro masivo de niñitas que fueron forzadas a convertirse en musulmanas, y que hay una niñita que aún no es soltada simplemente porque no aceptó convertirse en musulmana. Entonces, el conflicto es un conflicto religioso. Boko Haram quiere 100% que la población cristiana se someta a ellos, ¿no? Y el presidente Harari, que es un fulani, dice: mira, nosotros podemos pacificar la región, pero si es que los católicos dejan de enojar a los fulanis, ¿no? Bueno, ¿cómo enojan los cristianos a los fulani? Primero, permiten que sus hijas mujeres reciban educación, algo que los fanáticos musulmanes no quieren. En segundo lugar, dejan que las mujeres puedan tener puestos públicos, algo que los fanáticos musulmanes no quieren. Defienden sus tierras y están dispuestos a tener acuerdos pagados para que el ganado de los fulani pueda alimentarse. Los fulanis no quieren. Entonces, ¿qué dice el presidente Harawi? Dice: oye, cristianos, no los molesten, no los enojen, pues. No eduquen a las chicas, déjales encerradas en su casa, deja que sus vacas coman lo que se les dé la gana, ¿no?, que las mujeres no hagan actividades públicas. Es decir, lo que quieren es lo que se llama el apaciguamiento, ¿no? Entonces, el senador Brownback escribió una carta a las autoridades inglesas porque tienen un tremendo peso sobre Harari y sobre Uganda, ¿no?, y sobre Nigeria, perdón. Y la respuesta de las autoridades inglesas fue: por favor, le pedimos que no ponga este conflicto en el marco de un conflicto religioso, porque no lo es. La razón por la cual los fulani emigran es como consecuencia del calentamiento global. O
O sea, imagínense acá, la religión no solamente no tiene nada que ver, sino que la otra religión, la religión, digamos, de el cambio climático, etcétera, es la causa de estos problemas. O sea, estos problemas suceden básicamente porque los fulani quieren que los cristianos les permitan comer de sus graneros. Y el cambio climático ha hecho que los fulani ya no encuentren suficiente pasto y se desplacen hacia las tribus cristianas. Y lamentablemente las tribus cristianas también por el cambio climático tienen menos cosechas de las que estaban esperando. Y entonces el conflicto es un conflicto 100% económico y ambiental. No metan aquí a la religión. Entonces uno se pregunta, muy bien, si el conflicto fuera un conflicto puramente, digamos, climático, económico, ¿por qué los fulanis secuestran y asesinan sacerdotes? ¿Por qué los fulanis destruyen iglesias? ¿Por qué los fulanis se concentran en destruir escuelas femeninas? ¿Por qué secuestran a las mujeres y las fuerzan a convertirse en musulmanas? Y lo mismo está pasando en Mozambique, donde los obispos presentaron un informe de emergencia a la Unión Europea y a la Organización de Naciones Unidas y recibieron la misma respuesta. Por favor, señores obispos, no conviertan esto en un conflicto religioso. Es un conflicto que es producto de la crisis económica y del cambio ambiental, ¿no? Entonces los obispos preguntan, mira, si fuera mente un conflicto económico y un cambio ambiental, ¿por qué cada vez que las tribus que protestan en contra de los cultivadores cristianos queman las iglesias, asesinan a los sacerdotes, capturan a los catequistas? Si solamente es una pelea económica, ¿por qué no hay un conflicto que sea más genérico, ¿no? Y la razón es muy sencilla, hermanos. Es que todos estos organismos internacionales, la ONU, la Cancillería inglesa, y podríamos decir prácticamente lo mismo de cualquier otra Cancillería europea significativa, simplemente no quieren aceptar que la religión es un problema y que el fanatismo extremo religioso de algunos musulmanes está siendo la causa de la muerte, ¿no?, de estas personas. Entonces, este es un dato muy importante, hermanos, para que entendamos por qué en el ámbito de las Naciones Unidas, por ejemplo, no se tiene en cuenta jamás una preocupación que pueda parecer religiosa cuando se está hablando del aborto, de la intervención quirúrgica en las mujeres, de la esterilización forzada, porque todos estos son considerados argumentos no válidos o peor todavía, no existentes. No, ese es un problema de pobreza, ese es un problema de mala distribución de los recursos económicos, este es un problema del calentamiento global. Y hermanos, nadie niega esos componentes. Pero una vez más, esos componentes se presentan en muchos de nuestros países y nadie sale a matar a otros grupos religiosos, ¿no? Mientras que lo que estamos viendo en África, en el sudeste asiático, en la India, es así. Pero el embajador Brownback decía, cada vez que una organización internacional se queja del maltrato de un organismo y al quejarse del maltrato de ese organismo busca alguna excusa para decir que ese maltrato no tiene ninguna relación religiosa, demuestra el fanatismo antirreligioso y secularista de estas organizaciones internacionales y tenemos que estar preparados para esa reacción y esos argumentos. Que tengas un buen día.